Grabación, ya estamos grabando y entonces decía que vamos a desarrollar y vamos a empezar a hacer ejemplos como tal. En este caso, pues vamos a realizar un ejemplo de diseño de una línea de aducción trabajando a flujo libre. ¿Sí? Entonces vamos a poner la fecha de hoy, cambiemos este color. Ok. Entonces, en este caso, eh, digamos que para este ejemplo de diseño nos dan el siguiente esquema. Voy a esquematizarlo acá en la pizarra que estamos usando. Esta es la cámara de aquietamiento en la boca toma. Bueno, cámara de recolección. Me está quedando toda aquí lo que vamos a ver es el perfil, digamos, longitudinal de esa línea de aducción. Y por acá vamos a tener entonces la entrada del desarenador. Vamos a trazar la tubería por un azul. Esta tubería. Y aquí estaría llegando entonces a la cámara de aquietamiento en el desarenador. Sería esto. ¿Sí? Lógicamente, pues esta es la tubería de aducción. Y tenemos unos niveles de lámina de agua, tanto en la salida de la cámara aquí también, en la cámara de recolección, perdón, como en la llegada de la cámara de aquietamiento en el desarenador. Este sería el nivel de lámina de agua en la tubería que está trabajando a flujo libre. Vamos a partir de ese análisis. Aquí nos dan las cotas. Entonces, tenemos la cota de lámina de agua en este punto, que nos están diciendo que es de 99,55 metros. La cota del fondo de la cámara de recolección, en este caso me dicen que es de 99,15. Y nos dan la cota de lámina de agua en la entrada del desarenador, que es de 98,92. Y vamos a ver la información que nos suministran y la longitud de esa tubería de aducción.
esta longitud que nos dicen que son 50 metros. ¿Sí? En este caso, pues, vamos a colocar acá, vamos como, entonces, lo que nos piden es diseñar, ¿sí?, la línea de aducción. Profe, esa distancia es inclinada, es la tubería como tal, ¿cierto? Es la distancia horizontal entre cada uno de los puntos. Entonces, en este caso nos dicen, bueno, diseñar la línea de aducción, ¿sí?, Eh, como una tubería trabajando a flujo libre, pues, lógicamente la cual permita transportar el agua desde la boca toma hasta el desalenador, bajo las siguientes condiciones. Entonces, ¿qué condiciones nos dan? Nos dan el caudal de diseño, y ya saben ustedes que el caudal de diseño es el caudal máximo diario, ¿sí?, según la norma. En este caso nos dice que es de 32 litros por segundo. Nos dicen que el coeficiente del coeficiente es el material de la tubería. Nos dicen que el material de la tubería es PVC, por lo que el coeficiente de Manning es de 0.09. Básicamente esas son las condiciones de diseño que nos dan allí. Entonces, nos están pidiendo calcular esta tubería de aducción bajo condiciones de flujo libre, ¿sí? Eh, si vamos a diseñar bajo condición de flujo libre, entonces básicamente vamos a utilizar el modelo de Manning para calcular o diseñar, pues, esa tubería eh, que nos están pidiendo allí. Eh, digamos que para realizar ese diseño, pues hay un procedimiento, o vamos a listar, digamos, como un procedimiento básico, lo voy a listar acá, procedimiento de diseño, que lo tengamos presente. Eh, lo primero, pues, es seleccionar, digamos, el modelo de diseño. En este caso estamos diciendo que vamos a diseñar, eh, eh, perdón, seleccionar la condición de flujo bajo la cual vamos a diseñar, que en este caso, pues, va a ser flujo libre, ¿sí? Entonces, la condición de diseño es flujo libre en este caso, ¿sí?
Por lo tanto, pues vamos a diseñar utilizando la ecuación de Manning, como decíamos previamente. ¿Sí? Utilizando la ecuación de Manning como tal. Debemos primero entonces, sabemos nosotros que la ecuación de Manning es función de quién, de la pendiente como tal, ¿sí? Del, digamos, del radio hidráulico y del área de la sección hidráulica como tal, ¿sí? Eh, Debemos determinar entonces la pendiente como uno de los primeros pasos allí. Entonces, pues calculamos una pendiente, ¿sí? Calcular o definir la pendiente, ¿sí? En este caso de la tubería o del canal, bueno, dependiendo de cómo lo estemos diseñando. Y luego, una vez definida la pendiente, pues a partir de la ecuación de Manning vamos a calcular el diámetro de la tubería, ¿sí? Diámetro de la tubería, que finalmente, digamos, ese es el que nos interesa. Eh, Ese cálculo del diámetro, digamos que bajo la ecuación de Manning nos va a dar un diámetro, por decirlo así, teórico calculado, pero nosotros debemos seleccionar un diámetro comercial, ¿sí? O sea que aquí haríamos la selección del diámetro comercial, ¿sí? De acuerdo pues a los diferentes productores de tuberías que existen en el medio. Porque digamos, o sea, nosotros vamos a calcular el diámetro que requerimos, pero comercialmente ese diámetro no lo vamos a encontrar, entonces nos toca seleccionar el diámetro comercial que se ajusta a esa condición de diseño. Eh, una vez seleccionado ese diámetro comercial, entonces lo que vamos es a calcular condiciones de, o sea, condiciones hidráulicas de tubería a flujo lleno. O sea, si la tubería trabajara en su total capacidad. Esas condiciones hidráulicas de tubería a flujo lleno, pues básicamente es el caudal, vamos a llamar Q sub cero, la velocidad y el radio hidráulico. Esas son como las principales relaciones que vamos a obtener allí. Entonces este va a ser caudal a tubo lleno, ¿sí? Velocidad de flujo a tubo lleno y radio hidráulico a tubo lleno. Entonces son como las condiciones hidráulicas de flujo a tubo lleno. Una vez estimadas esas condiciones hidráulicas de flujo a tubo lleno, entonces vamos a calcular relaciones hidráulicas, ¿sí? Esas relaciones hidráulicas, vamos acá, relaciones hidráulicas entre el caudal de diseño como tal, entre el caudal de diseño y el caudal a flujo lleno, ¿sí?
Esas relaciones básicamente entonces va a ser el caudal de diseño con respecto al caudal a tubo lleno. Es una de las relaciones que vamos a definir. La otra es las relaciones de velocidad, velocidad de diseño con respecto a la velocidad a tubo lleno. La otra relación tiene que ver con el nivel de la lámina de agua con respecto al diámetro de la tubería. La otra relación tiene que ver con el radio hidráulico con respecto al radio hidráulico a tubo lleno. Y la última relación, la profundidad hidráulica con respecto al diámetro de la tubería. ¿Sí? Son las diferentes variables que vamos a tener. Entonces allí ya habíamos definido Q sub 0, B sub 0, R sub 0. Voy a definirles acá el B, el D, R y H. ¿Sí? Entonces esta es la velocidad de flujo, ¿sí? Para el caudal de diseño. El D como tal, este es el nivel, ¿sí?, de lámina de agua o llamémoslo, no lo llamemos nivel porque ahí todavía no le hemos dado nivel, sino que simplemente es profundidad de lámina de agua para el caudal de diseño. Voy a colocar caudal de diseño y así vamos en forma resumida. Este es el radio hidráulico para la condición de caudal de diseño y esta la llamamos profundidad hidráulica, ¿sí?, para la condición de caudal de diseño. ¿Ok? Vamos que estamos ahí haciendo como un recuento de qué es lo que vamos a hacer procedimentalmente. Eh, una vez definidas esas relaciones hidráulicas, entonces pues procedemos a calcular las condiciones hidráulicas eh, para ese caudal de diseño, ¿sí? O sea, a partir de esas relaciones pues calculamos las condiciones hidráulicas para el caudal de diseño. ¿Y cuáles son esas condiciones hidráulicas? Pues estas que acabamos de ver acá: la velocidad del flujo, la profundidad de la lámina de agua, el radio hidráulico, la profundidad hidráulica y adicional a esas vamos a calcular el esfuerzo cortante. Entonces vamos a tener la velocidad, el nivel de lámina de agua, el radio hidráulico, la profundidad hidráulica y dado que este es el esfuerzo cortante. Y finalmente vamos a hacer una verificación de la cota de salida en la boca toma, ¿sí? Vamos a llamar esto verificación de, eso es del nivel de lámina de agua, del nivel de lámina de agua, que esto creo que como todo, verificación del nivel de lámina de agua en la salida de la boca toma, ¿sí? Este nivel de lámina de agua vamos a llamarlo
H, digámoslo así, H sub B. Em, este chequeo se hace básicamente con el fin de, digamos, garantizar el flujo libre en la tubería. ¿Ok? Eh, si no se cumple esa verificación, en caso de que no se cumpla ese chequeo, se debe recalcular nuevamente, digamos, modificando las pendientes de la tubería. Lo que uno aquí le anota, voy a ponerle en otro colorcito. Si no se cumple, y ahorita vemos cuál es el criterio que se debe cumplir. Si no se cumple, entonces se debe, digamos, se debe ajustar nuevamente. Eh, Básicamente lo que entramos a ajustar es la pendiente de la tubería. Es con lo que vamos a entrar a jugar. ¿Sí? Y si yo ajusto la pendiente de la tubería, pues eso me representa ¿qué? De que debo recalcular. ¿Sí? O sea que aquí entramos en un proceso, vamos, casi que iterativo con el fin de hallar la solución adecuada para esa tubería que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, decimos acá, se debe recalcular. Y ya, digamos que en el desarrollo del ejemplo, pues vamos a ir viendo esos diferentes componentes allí. Ok, entonces básicamente digamos que este es como el proceso que vamos a desarrollar nosotros. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, básicamente son como 7 Profe, pasos los que una vamos pregunta. a ejecutar. ¿Sí? El caso de que no cumpla el nivel de la lámina de agua, el único factor que se puede organizar es la pendiente. Sí, básicamente ajustamos es pendientes, ¿sí? Y porque necesitamos es modificar nivel de lámina de agua. Ahorita que lo desarrollemos vamos a ver o sea, finalmente entramos es a jugar con la pendiente de la tubería. ¿Listo? Entonces vamos a agregar una nueva página por acá y vamos a solucionar entonces el ejemplo. Bueno, de este esquema inicial que tenemos acá, el HB del que estamos hablando es este. O sea, este es el HB, que es la profundidad de la lámina de agua en la salida de la cámara de recolección en la bocatoma. Generalmente, digamos que este HB, cuando nosotros estamos diseñando la bocatoma, este HB lo asumimos, ¿sí? O sea, tomamos un valor, en este caso es de 40 centímetros, ¿sí? O sea, 99,55 menos 99,15. En este caso es de 0,40 metros, o sea, 40 centímetros. Pero usted lo puede asumir entre más o menos 0,40 a 0,60. ¿Sí? Es un valor pues, que se asume cuando estás haciendo el diseño de la bocatoma. Pero en el diseño de la línea de aducción, nosotros debemos entrar a corregir ese HB, ¿sí? Que es el paso 7 que veíamos allí en el procedimiento general, ¿sí? En el proceso general de diseño. Entonces,
¿Cómo vamos a iniciar nosotros acá? Entonces ya dijimos que, bueno, vamos a trabajar bajo los criterios de la ecuación de Manning, ¿sí? Vamos a trabajar a flujo libre, entonces ya tenemos seleccionado el modelo como tal eh, eh, de Manning. Todos, digamos que de la hidráulica de canales, conocemos esa ecuación de Manning, ¿sí? Eh, ¿Qué nos dice la ecuación de Manning como tal? ¿Alguien me recuerda? La fórmula de Manning nos dice que el caudal es igual a ¿qué? Radio hidráulico a la 2/3, por la pendiente a la 1/2, por el área dividido el número marín. ¿Sí? Entonces nos dice que el caudal, yo cambio de color por acá. ¿Sí? La ecuación de Manning nos dice que el caudal es igual a 1 sobre n, ¿sí? Por el área, por el radio hidráulico a la 2/3, por la pendiente a la 1/2. ¿Sí? Esa es la ecuación base de Manning, ¿no? ¿Estamos bien allí o no? Sí, profe. Ok, listo. Entonces, de esa ecuación nosotros, digamos, necesitamos calcular pues el diámetro de la tubería, que es el que nos interesa. El área, tanto el área como el radio hidráulico dependen de qué, de la geometría de esa tubería. En este caso entonces la tubería es una sección circular, y debemos calcular entonces o definir una pendiente de trabajo. Y digamos que de la información topográfica, lo primero que hacemos nosotros es definir la pendiente de la tubería. ¿Sí? Entonces, para ello, pues, coloquemos aquí, definimos la pendiente de la tubería. ¿Sí? Eso lo hacemos en función, pues, lógicamente, de la información topográfica. ¿Sí? O sea, usted ya debe tener una información topográfica y a partir de allí es donde va a tener dicha pendiente. ¿Sí? O sea, a partir de la información topográfica, sobre la cual usted ya ha plasmado o ha hecho o ha realizado la implantación eh, eh, de su proyecto. Aquí es información topográfica. ¿Sí? Entonces, a partir de esa información topográfica es donde usted va a, digamos, asumir o a trabajar la pendiente con la cual va a diseñar su tubería. ¿Sí? En este caso, digamos que a nosotros el enunciado o el esquema de nuestro diseño como tal, este esquema que estamos viendo acá, nos está diciendo que nos está dando unas cotas, ¿sí? Unas cotas de, de- de lámina de agua, de fondo de cámara de recolección y una cota de llegada a la cámara de aquietamiento en el desarenador. Con base en esas cotas nosotros podemos estimar una primer pendiente, ¿sí? Con el fin pues de realizar el análisis que queremos, o el cual estamos desarrollando para calcular esa tubería pues de aducción. Eh, digamos que una primera aproximación de la pendiente, lo que podemos hacer nosotros es tomar una pendiente aproximada entre el fondo de la cámara de recolección en la boca toma, ¿sí? Que tiene una cota de 99.15, y pues la cota que conozco en la llegada del tanque de aquietamiento de la cámara de aquietamiento en el desarenador, que es de 98.92. ¿Sí? Yo tengo estas dos cotas y tengo la longitud de la tubería, la distancia horizontal de la tubería, que en este caso pues son 50 metros. O sea que con esa información podemos nosotros estimar una pendiente para realizar nuestro cálculo. Si es claro, o sea, esa es la información topográfica que tengo, esa la obtiene usted de la implantación de su proyecto.
¿sí? Una vez diseñada la bocatoma, una vez diseñado el desarenador, pues tiene esas diferentes cotas de entrada y a partir de ellas pues va a poder estimar esa pendiente de la tubería, ¿sí? La cual pues vamos a ir ajustando con el fin de chequear este HB que nos dé pues en un rango de más o menos 2 centímetros. Ahorita lo explicamos mejor. Entonces, nosotros en este caso pues estamos diciendo que lo vamos a obtener a partir pues de la información topográfica, aquí donde estamos solucionando. Para este caso entonces tomamos la cota, ¿sí? Entonces tomamos la cota de salida, o la cota del fondo más bien, no de salida sino del fondo, que es la que conozco. La cota del fondo de la cámara de recolección en la bocatoma y la cota de lámina de agua en la llegada o en la cámara más bien de aquietamiento del desarenador. Profe, una pregunta. Sí, ¿Y por qué tomamos la cota del fondo y no la cota de la lámina de agua en la salida? en la cámara de aquietamiento ya le digo, del desarenador. Porque la tubería yo la estoy colocando es en el fondo, ¿sí? O sea, a mí me interesa es la pendiente de la tubería. Entonces me interesa es la cota del fondo como tal, ¿sí? Porque la tubería sale desde el fondo de la cámara de recolección, ¿sí? O sea, entonces, si yo colocara esta cota, pues voy a tener una pendiente totalmente diferente, ¿sí? Va a tener, o sea, va a tener una pendiente o estaría diciendo que la tubería la estaría colocando acá arriba en este punto. Sí, es claro, entonces por eso utilizamos es la del fondo de la cámara de recolección. Ah, ¿Sí? ok, ok, sí, sí, es claro. Muchas gracias. Sí. Ingeniero, Igual esta es una primera aproximación, porque digamos que, o sea, usted puede asumir una pendiente cualquiera. Se puede decir, por ejemplo, pues aquí yo o sea, vamos a dar esa primera aproximación en función de las cotas que tengo. Pero yo podría haber arrancado con una pendiente, no sé, del 5%, del 1%, y ya en la metodología de cálculo, pues voy a tener que ir ajustando esa pendiente como tal. ¿Sí? ¿Alguien más iba a preguntar algo? ingeniero, es que usted Sí, ahorita decía pues que era un valor aproximado que tomábamos pues con los datos que tenemos, porque realmente el tubo no va a sí, llegar donde está la lámina de agua, pero que se sí, estimaba que fuera más o menos de 2 centímetros. ¿Qué pasa sí. si el desnivel o el desfase que presenta la pendiente es mayor? Debemos recalcular, que es lo que decíamos allí en el paso 7, ¿sí? Y es lo que vamos a hacer ahora cuando estemos ya desarrollando. O sea, lo que vamos a hacer en este paso 7 es verificar esa profundidad HB. Si HB me difiere en más de 2 centímetros con respecto al supuesto inicialmente, entonces debo ajustar la pendiente y debo recalcular, ¿sí? O sea, ya entramos en un proceso iterativo con el fin de, digamos, de hacer ese ajuste y que nos quede, digamos, la pendiente. O sea, finalmente lo que vamos a hacer es a seleccionar la pendiente que se ajusta a esas condiciones de diseño. ¿Ok? Sí, Entonces, muchas gracias. ok, con gusto. Entonces, volviendo acá, pues vamos a hacer esa primera aproximación de la pendiente, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la pendiente que estoy necesitando, pues va a ser igual a ¿quién? La cota del fondo en la cámara de recolección, que es 99.15, ¿no? 99.15 metros, menos la cota de la lámina de agua en la llegada, pues, en la cámara de aquietamiento del desarenador, que tenemos que es de 98.92. Sobre, eso me da la diferencia de nivel sobre la distancia horizontal, que son 50 metros, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos da esa pendiente
allí. Por favor, la calculan y me Profe, eso responden. da 0,46%, pues sea un porcentaje. De 0, entonces, sin el porcentaje sería ¿cuánto? 0.0046. 0.0046. Esto es metro sobre metro o dimensional, lo cual equivale al 0.46%. ¿Ok? Entonces tenemos nuestra pendiente como tal. De la ecuación de Manning, o sea, de esta ecuación de Manning, como digamos, nosotros, o el objetivo nuestro es calcular el diámetro de la tubería. Si estamos diciendo que la sección es circular, digamos que el radio hidráulico, el área, dependen específicamente de la geometría de la sección. De esa ecuación, digamos que nosotros podemos despejar el diámetro, ¿sí? No voy a entrar a hacer el proceso de demostración de despejar el diámetro, sino que finalmente podemos decir nosotros que el diámetro de la tubería, ¿sí? De la ecuación de Manning, dejemos aquí la notica más bien para que luego no se me vayan a enredar. Decimos que a partir de la ecuación de Manning, escribir esa ecuación. ¿Sí? A partir de la ecuación de Manning, realizando pues o realizando las sustituciones más bien. Se obtiene que el diámetro de la tubería entonces llegamos a esta ecuación de que el diámetro de la tubería nosotros lo podemos expresar como 1.548 que multiplica a el coeficiente de rugosidad de Manning por el caudal sobre la pendiente a la 1/2 y todo esto elevado a la 3/8. ¿Sí? O sea, a partir de esa ecuación de Manning, si nosotros, digamos, reemplazamos en función de la sección hidráulica, que en este caso es una sección circular, vamos a llegar a esta ecuación, que nos va a permitir calcular el diámetro de la tubería. ¿Conozco el caudal? Sí, conozco el coeficiente de rugosidad, depende del material, en este caso seleccionamos PVC, 0.0009 o 0.010, es otro de los valores comúnmente usados en PVC. Si fuera concreto, pues sería 0.014, que es como el valor más común, ¿sí? Entonces depende del material como tal, o sea que lo conozco. Y la pendiente, pues que ya hicimos una primera aproximación de la pendiente. Por lo tanto, si reemplazamos, pues vamos a tener que el diámetro de esa tubería va a ser entonces 1.548, que multiplica el coeficiente de Manning, que en este caso vale 0.009, por el caudal, que son 32 litros por segundo, ¿no? O sea, 0.0032 metros cúbicos por segundo, sobre la pendiente, que sería el valor adimensional 0.0046. Y todo esto elevado a la ¿qué? A la 3/8. ¿Cuánto nos da ese diámetro, muchachos? Me Perdón, da 0.199. recuerden que se me olvidó elevar esta pendiente a la 1/2. Me da 1.9965 metros. 1.
99, 0.199.35 ah, metros. 0.199 metros, ¿sí? ¿Y eso en pulgadas aproximadamente cuánto es? O sea, eso dividido en 0.0254. Aquí que me da más o menos 7.8 pulgadas, ¿no? Entonces, ese es el diámetro de tubería que requerimos nosotros para transportar ese caudal que estamos, o que tenemos allí, ¿sí? Necesitamos un diámetro de 0.199 metros. Ahora, ¿qué hago con este diámetro? Este diámetro es el, llamémoslo, teórico, ¿no? O calculado. ¿Sí? Diámetro calculado o teórico. Nosotros necesitamos seleccionar un diámetro comercial, ¿sí? Entonces, vamos a revisar los catálogos, ¿sí? Seleccionamos un diámetro comercial, de acuerdo, tenemos a los catálogos de fabricantes de tubería o a los fabricantes de tuberías. ¿Sí? De acuerdo a los fabricantes de tuberías. Entonces, en este caso, digamos, nosotros, como estamos diseñando bajo condiciones de flujo libre, y dado que digamos, la condición de diseño o la longitud de diseño es más bien corta, ¿sí? Son 50 metros como tal, pues podemos seleccionar un tipo de tubería, en este caso de PVC. Para este caso podemos utilizar la misma tubería que se utilizaría para el diseño de un alcantarillado, ¿sí? Que digamos es una tubería un poco más económica con respecto pues a una tubería que transporta pues flujo a presión. ¿Esto con qué fin? O sea, dado que es una aducción más bien corta. Ya si es más larga, pues ya, digamos, o sea, es a criterio del diseñador como tal, esa selección del diámetro comercial y del tipo de tubería que va a utilizar. Yo puedo utilizar también tubería, digamos, de flujo a presión. Lógicamente, pues esa va a ser una tubería un poco más costosa para las condiciones de diseño que estoy planteando, entonces debo entrar pues como a evaluar esos aspectos. En este caso vamos a trabajar con tubería, digamos, tipo PVC, ¿sí? Vamos a ver pues algunos de los diferentes fabricantes que hay. De esos vamos a seleccionar uno de los diferentes catálogos. Entonces voy a abrir por acá uno de los catálogos de tubería que tengo y se los voy a compartir, ¿sí? Lo tengan ustedes allí. ¿Dónde está? A ver, catálogos. Y por acá encontré manual de tuberías. Y como les decía, entonces vamos a utilizar en este caso una tubería. Cuando les comparto esta, que no me están viendo esta pantalla. ¿Están viendo allí la pantalla? Pero ves que ese diámetro, pues a mí me da diferente. Le he rectificado como 3 veces. A mí también me da diferente. ¿Cuánto les da, muchachos? 0.0841, 0.08, 0.42. 0.0842, sí. 0.0842. Revisemos por favor ese cálculo. 1.548 por, revisen bien los paréntesis, punto .09 por punto 0.030.
32. Es que aquí tenemos, o sea, ojo que aquí es, o sea, son 32 litros por segundo. O sea, aquí realmente es 0.032. Aquí me sobra un 0, muchachos. Este es 0.32. Sí, entonces ahí sí estaría bien. Rectifiquemos ahí con ese valor, por favor. Sí, ya cambia al 0.199. 0.199, sí, sino que había colocado un 0 de más allí. Ok. O sea que ya ahí nos da este que tenemos acá, ¿no? Entonces, listo, entonces necesitamos un diámetro, o sea, una tubería que tenga un diámetro mínimo de 0.199 metros o 199 milímetros. Generalmente los diámetros comerciales vienen dados en pulgadas o en milímetros. ¿Sí? Entonces, en este caso les decía que, bueno, para esta aducción que va a trabajar a flujo libre, pues nosotros vamos a seleccionar, o por lo general vamos a seleccionar una tubería de tipo de alcantarillado, una tubería de alcantarillado para trabajar a flujo libre, ¿sí? En este caso, entonces, pues dentro de los diferentes fabricantes de tuberías, en este caso, pues, digamos, estamos viendo este catálogo de este fabricante, pero igual usted puede mirar de cualquier otro fabricante de los que hay en el medio. Vamos a analizar, en este caso, como les dije, vamos a seleccionar tuberías para alcantarillado, que son, digamos, aptas para trabajar a flujo libre, ¿sí? Si fuera tuberías a presión, pues ya deberían buscar otro tipo de tubería como tal, o sea, si las condiciones de diseño fuera flujo a presión, pues ya miro qué tuberías hay para trabajar a flujo a presión. Entonces, en este caso, pues, en ese catálogo vamos a seleccionar esta tubería de tipo Novafor, ¿sí? Con un diámetro, ya decíamos que igual, ¿sí? O mayor a 199 milímetros, que es el que nosotros estamos trabajando. Dentro de los catálogos de tubería, entonces tenemos nosotros, o nos presentan los diferentes fabricantes, digamos, sus tuberías, donde nos presentan el diámetro nominal. El diámetro nominal es el diámetro comercial, ¿sí? O sea, es como lo encontramos nosotros en el comercio como tal. Y a nosotros nos interesa para el diseño el diámetro interior, ¿sí? Entonces, en este caso, pues nosotros vamos a identificar cuál es el diámetro interior que está por encima del diámetro, digamos, calculado o teórico que nosotros hemos definido. En este caso, un diámetro de 199 milímetros. En nuestro caso, ¿cuál de estos diámetros comerciales estaría por encima de esos 199 milímetros? Sería este, 227, ¿sí? Y esa sería nuestra tubería comercial a utilizar. ¿Sí? Entonces vamos a seleccionar esta tubería que tiene un diámetro interior de 227 milímetros, ¿sí? La cual corresponde a un diámetro comercial o diámetro nominal de 250 milímetros. ¿Sí? Entonces aquí digamos que vamos definiendo nosotros ya la tubería con la cual vamos a proceder a diseñar. Entonces si volvemos acá, digamos que coloquémoslo en una hoja nueva. Dentro de los catálogos comerciales o dentro de las diferentes tuberías comerciales, ¿sí? Se selecciona acá para el transporte a flujo libre. Seleccionamos, ¿sí? Una tubería digamos para alcantarillado con la siguiente referencia o con la más bien especificación.
¿sí? Aquí nosotros ya vamos a ir definiendo cuál es la especificación de la tubería. ¿Sí? Entonces decimos que vamos a utilizar una tubería tipo Novafor. ¿Sí? O sea, ya estamos, digamos, definiendo cuál es la tubería que vamos a utilizar. De diámetro nominal de 250 milímetros y diámetro interno decíamos que era 227 milímetros, ¿sí? Mayor a los 199 pues, que hemos calculado inicialmente. Por lo tanto, este diámetro interno que estamos definiendo comercial, este diámetro interno, ¿sí? Pasa a ser el diámetro de diseño, ¿sí? Entonces, por lo tanto, digamos aquí el diámetro interno va a ser igual al diámetro de diseño, ¿sí? Que es igual a 227 milímetros. O sea, de aquí en adelante, los cálculos que vamos a realizar los vamos a realizar es con este diámetro, ¿sí? Con los 227 milímetros. O sea, ya no con el calculado de 199, que es el que necesito por fórmula de Manning, sino que lo vamos a diseñar ya con este caudal, con este diámetro, perdón, de 227 milímetros. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta allí? Entonces, dentro de este procedimiento de diseño, pues ya tenemos nosotros, bueno, inicialmente ya definimos la pendiente como tal y hemos calculado el diámetro y seleccionado el diámetro comercial. Lo que sigue es que vamos a calcular las condiciones hidráulicas de la tubería a tubo lleno o a flujo lleno. ¿Sí? Vamos a calcular el Q sub 0, el B sub 0 y el R sub 0. Entonces, aquí donde estamos desarrollando, entonces procedemos a calcular las condiciones. Las condiciones hidráulicas, ¿sí? A flujo lleno. Las condiciones hidráulicas de la tubería condiciones hidráulicas a tubo lleno, llamémoslo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas condiciones hidráulicas a tubo lleno? Pues va a ser el caudal a tubo lleno, que va a ser Q sub 0. Ese Q sub 0, de acuerdo a la ecuación de Manning, si nosotros realizamos los diferentes reemplazos, vamos a tener que el caudal a tubo lleno va a ser de 0.312, que multiplica el diámetro de la tubería, ¿sí? A la 8 tercios por la pendiente a la 1,5 sobre el coeficiente de rugosidad de Manning, que viene siendo el N. ¿Sí? Ese es el caudal, digamos, a tubo lleno que tenemos allí. Por lo tanto, si reemplazamos las variables, ya conocemos el diámetro, ya conocemos la pendiente, ya conocemos el coeficiente de rugosidad, pues vamos a tener que el caudal a tubo lleno va a ser igual a 0.312, que multiplica el diámetro, el comercial, el diámetro de diseño, el interno, 0.227, ¿sí? Metros a la 8 tercios, por la pendiente que habíamos dicho que era 0.0046 a la 1,5, y todo esto sobre el coeficiente de rugosidad de Manning, que para el PVC dijimos que era de 0.009. ¿Cuánto nos da ese caudal a tubo lleno?
Da 0.045 metros cúbicos por segundo. 0.045 metros cúbicos por segundo. ¿Ok? ¿Me confirman el dato, por favor? Ese sería el de flujo lleno. ¿Sí? Esto es caudal a tubo lleno. ¿Sí? Bajo esas condiciones que estamos definiendo allí. Y por otro lado tendríamos la velocidad de flujo a tubo lleno. Sí, sabemos nosotros que el caudal es área por velocidad. ¿Sí? O sea que nosotros podemos decir que la velocidad a tubo lleno pues va a ser simplemente el caudal sobre el área hidráulica. ¿Sí? El caudal a tubo lleno ya lo conocemos, entonces es 0.045 metros cúbicos por segundo sobre el área de la tubería. ¿Sí? En este caso pues ya conocemos el diámetro, el área es pi diámetro al cuadrado sobre 4, o sea pi por 0.227 al cuadrado y esto sobre 4. ¿Cuánto nos da esa velocidad? Si hacemos aquí productos de extremos sobre producto de medios, finalmente esto nos queda que es 4 por el caudal, 4 veces el caudal sobre pi por el diámetro al cuadrado. Me da 1.11. 1.1139. 1.11 fue lo que alcancé a escuchar. 11.39, profe. 39, ok. 1.1139 metros por segundo. ¿Sí? Es la velocidad. Yo voy diferenciando en estos apuntes. Caudal, velocidad y finalmente entonces vamos a calcular el radio hidráulico. Para la condición de flujo lleno. En la condición de flujo lleno como tal. Sabemos nosotros que el radio hidráulico pues es igual a quién, al perímetro mojado, perdón, al área mojada sobre el perímetro mojado, para una condición de, o para una tubería circular, vamos nosotros a llegar a que ese perímetro mojado, perdón, de que esa área mojada sobre ese perímetro mojado va a ser igual a quién, a diámetro cuartos. ¿Sí? O sea que el radio hidráulico en este caso va a ser 0.227 dividido 4. ¿Sí? ¿De dónde sale este diámetro cuarto? Si usted saca el área mojada, que sería el área de la sección hidráulica, sobre el perímetro mojado, ¿sí? Que sería el perímetro de la circunferencia de la tubería, pues va a llegar finalmente de que el radio hidráulico va a ser igual a ¿quién? A diámetro cuartos en una tubería circular. Pero esto es para una tubería circular. Entonces, ¿cuánto nos da dicho cálculo? 0.05675.
¿sí? 0.05675. Sí, señor. Ok, listo. Entonces tenemos las condiciones hidráulicas de la tubería a flujo lleno o del tubo del tubo lleno como lo estamos definiendo allí. ¿Listo? Una vez calculada, digamos, esas condiciones hidráulicas a tubo lleno, procedemos a definir entonces las relaciones hidráulicas. ¿Sí? Así que lo llamábamos. A ver, vamos aquí como los pasos que hemos definido. Entonces acá decíamos calcular diámetro de la tubería, calcular las condiciones hidráulicas a tubo lleno. Este ya salió entonces. Ok. Sí, entonces vamos a definir las relaciones hidráulicas entre el caudal de diseño y pues las condiciones de caudal a tubo lleno. ¿Sí? Entonces para ello pues vamos a tener entonces acá de color las diferentes relaciones hidráulicas. ¿Sí? Estas relaciones hidráulicas se definen en función de la relación de caudales. ¿Relación de qué caudales? De caudal de diseño con respecto al caudal a flujo lleno. ¿Sí? Aquí vamos a tener el caudal de diseño sobre el caudal a tubo lleno. El caudal de diseño son 0.32, ¿qué es? 32 litros por segundo, o sea, 0.032 metros cúbicos por segundo, sobre la condición del caudal a tubo lleno, que nos daba 0.045. 0.045 metros cúbicos por segundo. ¿Cuánto nos da esa relación, muchachos? 0.71. 0.71. ¿Sí? Y a partir de esta relación, nosotros vamos a utilizar unas tablas que vamos a encontrar en los libros de diseño. Ya ahorita se las comparto igual. ¿Sí? A partir de tablas como tal, vamos nosotros a obtener las diferentes relaciones hidráulicas. ¿Sí? Entonces, a partir de tablas de relaciones hidráulicas, entonces se tiene lo siguiente. Esas tablas, como tal, o sea, nosotros en los diferentes libros de diseño las vamos a encontrar, ¿sí? En este caso, bueno, son tablas, ponemos más bien la nota acá, o sea, esas relaciones hidráulicas son para tuberías circulares, hagamos la aclaración. Entonces voy a colocar más bien la notica aquí, que quede un poco más claras. Entonces, digamos que se obtienen las demás relaciones hidráulicas a partir de tablas para, digamos, conductos circulares, es que sí, para conductos circulares. Esa tabla, entonces voy a abrir una tabla que tengo por acá, ya se las comparto.
¿Dónde está? ¿Qué dice la tabla? Segundo, muchachos. Ya. Entonces, son este tipo de tablas. Por ejemplo, esta es la tabla que está en el libro de diseño de López Cuaya. La tabla 8.2 nos habla de relaciones hidráulicas para conductos circulares. Entonces, a partir nosotros de la relación de caudal de diseño sobre caudal a tubo lleno, dependiendo de ese valor, pues vamos a definir las demás relaciones. Voy a copiar esta tablita por acá. La anexamos aquí en la diapositiva, tratar de ampliarla. Eso ya dice. No se ve muy clara. Segundo, yo trato de que me quede un poco más clara esa tablita. Voy a ponerla aquí un poquito más grande. Sí, mejora. Bueno, sí, aquí se ve un poquito mejor. Sí, entonces, a partir de esa tabla, pues nosotros vamos con esta relación hidráulica que hemos definido, o esta relación de caudales, ¿sí? Lo que vamos a hacer es identificar dicha relación y hacer la lectura de las demás variables. Estas tablitas yo las comparto ahora al correo. ¿Cuáles son las relaciones que vamos a obtener a partir de estas tablas? Pues vamos a obtener la velocidad de diseño con respecto a la velocidad tubo lleno, el nivel de la lámina de agua con respecto al diámetro de la tubería, el radio hidráulico con respecto al radio hidráulico a flujo lleno y la profundidad hidráulica con respecto al diámetro de la tubería. Entonces, ¿cómo funciona esta tabla? Simplemente lo que vamos a hacer nosotros en la tabla es ubicar esta relación de caudales, ¿sí? El 0.71. ¿Cómo selecciono esta tabla para moverla? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es identificar en esta primer columna que tenemos por acá, ¿sí? En esta primer columnita, vamos a identificar esta relación de caudal, ¿sí? El caudal, ¿sí? Sobre el caudal de diseño, bueno, allí no se alcanza a ver bien, este valor de 0.71. Entonces, en la primera columna buscamos el 0.7, está por acá. Por acá tenemos el 0.7 y el 0.1, que lo tenemos por acá. Entonces, si cruzamos estas dos, digamos, estas filas con estas columnas, pues vamos a obtener estas relaciones que tenemos acá, ¿sí? El 0.71, vamos a obtener estas relaciones. ¿Sí es claro? Entonces, tenemos que la velocidad con respecto a la velocidad de diseño, perdón, la velocidad de diseño con respecto a la velocidad tubo lleno vale 0.951. La profundidad de la lámina de agua con respecto al diámetro de la tubería vale 0.699.
El radio hidráulico de diseño con respecto al radio hidráulico a tubo lleno vale 1.179 y la profundidad hidráulica con respecto al diámetro de la tubería vale 0.633. ¿Sí? Esas son las relaciones hidráulicas que obtenemos a partir de estas tablas. Y a partir de estas relaciones hidráulicas, pues calculamos las condiciones de diseño, ¿sí? Para el caudal de diseño. O sea que aquí vamos a obtener la velocidad, vamos a tener la profundidad de la lámina de agua, vamos a tener el radio hidráulico y vamos a tener la profundidad hidráulica. ¿Sí? Simplemente entonces va a ser ¿quién? Simplemente pues despejamos de esta relación 0.951 por B sub 0, ¿sí? 0.951 por B sub 0 que ya lo conocemos. Eso nos va a dar la velocidad de flujo para las condiciones de diseño. La profundidad de la lámina de agua entonces va a ser 0.699 por el diámetro de la tubería que también ya lo conocemos. El radio hidráulico pues va a ser 1.179 por el radio hidráulico a tubo lleno que también ya lo conocemos y la profundidad hidráulica va a ser 0.633 por el diámetro de la tubería que ya lo conocemos. ¿Sí es claro lo que estamos haciendo allí? Recuerde que el diámetro que vamos a utilizar acá es el diámetro comercial, o sea, el diámetro de diseño, que es el de 0.227 metros. ¿Sí? Entonces simplemente reemplazamos esos valores y obtenemos cada una de las variables que estamos definiendo allí. Entonces, Profe, una pregunta. sí. Lo primero que calculamos siempre es esa relación entre esos dos caudales, y eso es lo que me define el resto, o eso es como el estándar, o qué. Sí, o sea, para usted definir las demás relaciones, lo primero que tiene que definir es la relación entre caudal de diseño y caudal a tubo lleno. Y a partir de esa relación, que es este 0.71, a partir de esa relación, pues entramos ya en la tabla, ¿sí? Buscamos el 0.71, que fue lo que hicimos acá. O sea, lo que hicimos fue cruzar estas dos, por decirlo así, esta fila, perdón, esta columna, ¿sí? Con esta fila. Y pues estos son los datos que me interesan, donde se intersectan esos dos. Es claro. Pero ¿de dónde sale esa, digamos, esas relaciones? De la relación caudal de diseño con respecto a caudal a tubo lleno. ¿Ok? De ahí es donde lo definimos. ¿Alguna otra pregunta allí, muchachos? ¿No? Entonces simplemente calculamos. Entonces, bueno, allí lo he expresado. Entonces, digamos que ya obtenemos estas relaciones hidráulicas, que es otro de los pasos que tenemos acá. ¿Sí? O sea, definir relaciones hidráulicas entre el caudal de diseño y caudal a tubo lleno. Entonces estas relaciones hidráulicas ya las tendríamos definidas. Finalmente procedemos entonces a calcular las condiciones hidráulicas para el caudal de diseño, que es lo que estamos haciendo acá. ¿Sí? O sea, diríamos nosotros acá entonces, por lo tanto, las condiciones hidráulicas para el caudal de diseño ¿sí? Entonces decimos velocidad, tenemos la relación 0.951 que multiplica la velocidad tubo lleno que nos había dado 1.1139, 1.1139 metros por segundo. ¿Cuánto nos da esa velocidad? 1.06. 1.06 metros por segundo. Nivel de lámina de agua, profundidad de lámina de agua, entonces sería 0.699 que multiplica el diámetro 0.227 metros. ¿Cuánto nos da esa profundidad de lámina de agua?
0.16. 0.16 metros. El radio hidráulico, lo mismo, entonces el radio hidráulico pues va a ser 1.179 que multiplica el radio hidráulico para la condición de tubo lleno que es 0.05675, 0.05675 metros. ¿Cuánto nos da ese radio hidráulico? 0.07. 0.07 metros. Y la profundidad hidráulica, que va a ser igual a 0.633, que multiplica el diámetro, que es 0.227 metros. ¿Cuánto nos da? 0.14. 0.14 metros. Nos da la profundidad hidráulica. Y nos falta calcular allí el esfuerzo cortante. Generalmente lo denotamos como tau. Y tau, entonces sabemos nosotros que el esfuerzo cortante es igual al peso específico del agua por el radio hidráulico por la pendiente, ¿sí? En este caso entonces sería 9810 ¿sí? Por el radio hidráulico. ¿Cuánto nos da ese radio hidráulico? 0.0, radio hidráulico 0.07 me decían ustedes. ¿Sí? Por la pendiente, bueno, esto es newton metro cúbico acá, por la pendiente que es de 0.0046. ¿Cuánto nos da ese esfuerzo cortante? 3.019. 3.019 newton por metro cuadrado. Bueno, en este caso, como tenemos una tubería PVC, pues no vamos a tener tanto inconveniente con el esfuerzo cortante. Si estuviéramos haciendo el transporte, por ejemplo, sobre un canal, digamos, no revestido, un canal en tierra, pues ahí sí deberíamos tener mucho cuidado con el esfuerzo cortante, ¿sí? Con el fin de evitar procesos erosivos o procesos de socavación del canal como tal. Entonces ahí sí nos tocaría entrar a controlar esta variable. En el caso del PVC, pues digamos que no hay un esfuerzo cortante, eh, digamos, o no hay una restricción con respecto al esfuerzo cortante como tal, para este caso pues de la aducción. Cuando estemos viendo diseño de sistemas de alcantarillado que vamos a utilizar prácticamente estas mismas ecuaciones, allá sí vamos a tener unas restricciones con respecto al esfuerzo cortante. En este caso, digamos que no son muchas, o no tenemos pues como una restricción para en este caso de tubería PVC con respecto al esfuerzo cortante. Como les digo, si tuviera un canal abierto en tierra, pues ahí sí tendría que entrar a controlar ese esfuerzo cortante, o si fuera en concreto, tendría que entrar también a revisarlo como tal. Listo, entonces tenemos esas condiciones hidráulicas para la condición de diseño. ¿Listo? Entonces este punto 6 ya lo tenemos nosotros calculado. Ahorita ya llegamos por acá al punto 6. ¿Sí? Calculamos cada una de estas condiciones. Velocidad, profundidad de lámina de agua, radio hidráulico, profundidad hidráulica, esfuerzo cortante. Finalmente lo que vamos a hacer es verificar el nivel de la lámina de agua en la salida de la boca toma, perdón, el HV. En este caso, entonces, esa verificación
esa verificación, entonces la realizamos a partir de la siguiente ecuación. Decimos que HB, en este caso como lo hemos denotado, va a ser igual a ¿quién? A la profundidad de la lámina de agua más 1.5 veces la cabeza de velocidad. ¿Sí? Para que el HB, digamos, sea aceptado o digamos que, bueno, no puse aquí esta verificación, debe, o sea, para que digamos sea aceptable ese HB, digamos sea aceptable, debe, digamos que una diferencia de más o menos ¿sí? Debe existir una diferencia de más o menos 2 centímetros al H inicial. O sea, digamos que este es HB calculado y nosotros tenemos un HB inicial. ¿Sí? Para que ese HB, digamos, que nosotros hemos, por decir así, supuesto inicialmente en el diseño de la bocatoma, donde en este caso asumimos que era de 40 centímetros, ¿sí? O sea, este HB que tenemos acá nosotros es el HB inicial. ¿Sí? Ese HB inicial, pues digamos que para que sea aceptado, o sea un valor aceptable, pues debe diferir en más o menos, generalmente difieren más 2 centímetros con respecto al HB calculado. ¿Sí? Entonces, si nosotros venimos y calculamos el HB, en este caso, ¿sí? Por lo tanto, calculando HB se tiene. Entonces nosotros diríamos aquí que el HB calculado pues va a ser igual. El D, que es el nivel de la lámina de agua, la profundidad de la lámina de agua, que en este caso nos dio ¿cuánto? 0.16. Entonces decimos que es igual a 0.16 más 1.5 veces la cabeza velocidad. ¿Cuánto nos dio la velocidad para esa condición de diseño? 1.06. ¿Sí? O sea, 1.06 este al cuadrado sobre 2 por 9.81. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos da ese HB calculado? 0.244. 0.244. Y estos son metros. .244. ¿Qué podemos? Que me cayó el lápiz. ¿Qué podemos concluir allí con respecto a lo que estamos diciendo? En este caso, No es aceptable. exacto, ¿sí? En este caso, el HB calculado está difiriendo en más de 2 centímetros con respecto al HB supuesto inicialmente, ¿sí?
Por lo tanto, no es, o sea, por lo tanto, el HB que se supuso inicialmente 0,4 metros, pues no es aceptable. O sea, debemos modificarlo o debemos, digamos, reducir ese HB a un valor cercano a este 0,24 que tenemos nosotros acá. ¿Sí? O sea, debemos ajustarlo como tal. O sea que allí lo que podemos decir es que el HB calculado difiere en más de 2 centímetros con respecto al HB inicial. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, lo que debemos hacer en este caso nosotros es reajustar el diseño perdón, se reajustar. Profe, ¿Sí? ¿usted me recuerda de dónde sacó ese punto 16? Este punto Sí. 16 es el D, o sea, la profundidad de la lámina de agua que la obtenemos de las relaciones hidráulicas. O sea, es este valor de acá. O sea, cuando calculamos las relaciones hidráulicas, el D que estoy colocando allá es este, el nivel de la lámina de agua. Y la velocidad, pues la que calculamos acá para la condición de diseño. ¿Sí? Sí, sí, señor. Muchas gracias. Exacto, correcto, con gusto. Entonces de ahí es donde salen estas variables que estamos usando. El D y la velocidad. Entonces, como ya estamos definiendo de que difieren más de 2 centímetros, ¿sí? En este caso la diferencia es como de 16 centímetros. Punto 4 menos punto, ¿sí? O sea, de 16 centímetros es la diferencia, o sea, es muy alta. Por lo tanto, debemos entonces recalcular nuestro diseño. O sea, finalmente lo que debemos verificar nosotros es que ese HB calculado sea igual o no difiera en más de 2 centímetros con respecto al HB inicial. ¿Sí? Entonces, estamos concluyendo acá que el HB calculado difiere en más de 2 centímetros con respecto al HB inicial. Por lo tanto, se debe reajustar el diseño. Se debe reajustar las condiciones de diseño, la condición de diseño. Se debe reajustar la condición de diseño, para lo cual se modifica la pendiente de la tubería. Digamos, para lo cual modificamos la pendiente de la tubería. ¿Sí? Digamos que, o sea, debemos reajustar modificando la pendiente de la tubería. ¿Y cómo modificamos nosotros la pendiente de la tubería? Pues lo que vamos es a jugar entonces con la cota de fondo de la cámara de recolección en la boca toma. ¿Sí? Lo que voy a hacer es que voy a reducir o voy a aumentar, digamos, lo que voy a hacer es que vamos a modificar la lámina de agua en la cámara de recolección con un valor igual o cercano a este HB que estamos obteniendo inicialmente y con la cota de la tubería en la entrada del desarenador. O sea, lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a modificar la pendiente de la tubería, modificando, estoy volviendo acá al esquema inicial, modificando estas cotas. ¿Sí? Entonces,
lo que voy a hacer es que voy a modificar la cota del fondo de la cámara y vamos a definir la cota de la tubería en la entrada del desarenador. Es lo que vamos a realizar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esa modificación? Vamos a llamar acá y silenciar el micrófono. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces decimos modificando, para lo cual modificamos la pendiente de la tubería. En esa cambio de la pendiente de la tubería, lo que vamos a hacer es que eh, vamos a elevar, ¿sí? Entonces, decimos, para lo cual modificamos la pendiente de la tubería, elevando la cota de fondo de la cámara de recolección, ¿sí? En la boca toma. Y también lo que vamos a hacer es ir cambiando en este caso sería la cota de la lámina de agua en la cámara de aquietamiento. A ver, cámara de recolección y cambiando la cota de la lámina de agua en la cámara de aquietamiento por la cámara de aquietamiento lógicamente del desarenador, ¿no? Por la cota, en este caso sería la cota batea de la tubería de llegada. ¿Sí? O sea, todo eso que estamos diciendo ahí, gráficamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, voy a esquematizar nuevamente lo que teníamos nosotros allí. Esta es la cámara eh, cámara de recolección, boca toma. Y por acá pues vamos a tener entonces la cámara de aquietamiento pues en el desarenador. Tenemos la tubería allí. Tenemos los niveles de lámina de agua. O sea, estos niveles de lámina de agua, tanto en la cámara de recolección como en la cámara de aquietamiento, en el desarenador, digamos que los niveles de lámina de agua no van a cambiar, ¿sí? O sea, esos niveles de lámina de agua se van a conservar tal cual. ¿Qué es lo que van a cambiar? Las cotas. Ya vamos a decir cuáles son las cotas que van a cambiar. Vamos a cambiar la cota del fondo. Bueno, coloquemos las cotas de estos niveles primero. Este decíamos que era de 99.55. Y este nivel de lámina de agua en la entrada del desarenador es de 98.5.
92. ¿Sí? ¿Cuáles son las cotas que vamos a modificar? Voy a colocarlas por acá en color moradito. Vamos a modificar esta cota de fondo de la cámara de recolección en la boca toma y esta cota de tubería o esta cota batea en la llegada de la tubería de llegada. Vamos a hacerle la notica por acá. Esto es cota batea tubería. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues nosotros necesitamos establecer un HV, ¿sí? Un HV que esté cercano, o sea, igual al HV que acabamos de calcular previamente. ¿Sí? O sea, debo establecer un HV similar o cercano a este o este mismo valor. ¿Qué es lo que pasa allí? O sea, que vamos a entrar en un proceso iterativo hasta que ese HV, digamos, me ajuste. Generalmente, digamos, en la segunda o la tercera iteración, el HV ya nos va, digamos, ajustando al valor que nosotros requerimos, o sea, está en ese rango de más o menos 2 centímetros. Generalmente da positivo, sean más 2 centímetros como tal. Sí, entonces, si nosotros, digamos, queremos ajustar o necesitamos ajustar ese HV, en este caso de 0.244, ¿sí? O sea, puedo asumir un HV entonces, en este caso, puedo estar en ese margen de 2 centímetros, o sea, lo puedo tomar como 0.25, 0.26, es una primera aproximación, pues una aproximación que vamos a hacer allí. Nosotros vamos a establecer ese HV, o sea, puedo tomarlo como 0.24, ¿sí? O 0.25 o 0.26, o sea, es diferente allí en el cálculo cuando haga el chequeo es que lo voy a ajustar nuevamente. Y en este caso, entonces, digamos que seleccionamos un HV igual a, digamos, a 0.26 metros, ¿sí? Voy a tomar de 26 centímetros. Por lo tanto, la cota del fondo de, de la cámara de recolección, ¿cuál sería? Entonces, por lo tanto, vemos acá, seleccionando HB igual a 0.26 metros, va a estar 2 centímetros por encima del calculado que tengo allí, o pude haber tomado 0.24, o sea, ya es criterio suyo como diseñador, ¿sí? Lo puedo tomar como 0.24, 0.25, 0.26, o sea, en ese margen de 2 centímetros. En este caso lo voy a tomar como 0.26. Si selecciono ese HB como 0.26, entonces voy a tener que la cota de fondo ¿sí? Por lo tanto, la cota de fondo de la cámara de recolección es, entonces, ¿cuánto va a ser? Va a ser la cota de la lámina de agua, 99.55, menos el HB que estoy seleccionando, que es de 0.26. ¿Cuánto me da esa cota de fondo, muchachos? 99.29. 99.29. Entonces tengo acá 99.29, que sería entonces la nueva cota de fondo que tendría acá. 99.29. Y para la tubería, eso esto sería la cota de fondo en la cámara de recolección, por un lado, y la cota batea, haciendo todo junto acá. ¿Sí? La cota batea de la tubería
La cota batea en la tubería de entrada del desarenador va a ser ¿quién? Va a ser la cota de la lámina de agua en el desarenador menos, voy a colocarlo acá, sino que cota lámina de agua en el desarenador menos la profundidad de la lámina de agua que acabamos de calcular, o sea, menos el D. ¿Sí? O sea que esto va a ser igual a ¿quién? A 98.92 menos D, ¿cuánto nos había dado D? 0.16 creo que fue. El D, 0.16 menos 0.16. ¿Cuánto nos da esa cota? Nos da 98.76. 98.76. ¿Sí? O sea, simplemente, ¿qué dice? Modifique el fondo de la cámara de recolección. ¿Sí? O sea, lo subimos con el fin de tener un HV cercano al calculado 0.24. ¿Sí? En este caso, pues nos fuimos con 0.26. Entonces, obtuvimos ese HV, esa cota de fondo de la cámara de recolección. Y estamos calculando la cota batea de la tubería en la entrada del desarenador. Recuerden ustedes que la cota batea, esto lo vamos a ver un poco más en detalle cuando estemos viendo tema alcantarillados, donde vamos a trabajar con todas esas cotas. O sea, la cota batea como tal, en una tubería nosotros identificamos dos tipos de cotas. Cota batea y cota clave. Este es cota clave, que es la cota en la parte superior de la tubería, y la cota batea, ¿sí? Que sería la cota en la parte inferior interna de la tubería. ¿Sí? Entonces, con base en esas dos cotas que hemos definido allí, es que vamos a recalcular entonces nuestra pendiente. Entonces, por lo tanto, calculamos la pendiente de la tubería. ¿Sí? ¿Y cuánto nos daría esa nueva pendiente? Entonces, la pendiente nueva sería igual a ¿quién? Cota de fondo en la cámara de recolección, 99.29 tenemos allí, menos la cota batea de la tubería en la entrada de la cámara de aquietamiento en el desarenador, o sea, 98.76 sobre la distancia horizontal, que en este caso pues sigue equivaliendo a los 50 metros. Estos son metros, todo esto es adimensional. ¿Cuánto nos da esa nueva pendiente? 0.0106. 0.0106 metros sobre metro. ¿Y eso es equivalente a cuánto? En porcentaje, a 1.06. 1.06. O sea, el 1.06%. ¿Listo? Como tengo nueva pendiente, entonces, pues me cambia todas las condiciones de diseño. ¿Sí? Entonces debo recalcular nuevamente que el diámetro de la tubería, con ese nuevo diámetro de tubería debo recalcular entonces las condiciones a flujo lleno, Q sub 0, B sub 0, R sub 0. Con esas condiciones de tubo lleno, calculamos la relación hidráulica entre caudal de diseño y caudal a tubo lleno. A partir de esa relación hidráulica obtenemos las diferentes relaciones hidráulicas, B sobre B sub 0, o sea, velocidad de flujo sobre velocidad tubo lleno, profundidad de lámina de agua con respecto al diámetro de la tubería, radio hidráulico con respecto al radio hidráulico tubo lleno, profundidad hidráulica con respecto al diámetro de la tubería. ¿Sí?
calculadas esas variables hidráulicas, calculamos el esfuerzo cortante y que, chequeamos nuevamente que el HB y que el HB esté dentro de esa condición que estamos diciendo de más o menos 2 centímetros con respecto al HB inicial. ¿Sí? O sea, básicamente volvemos a repetir todo el mismo proceso con el fin de llegar a la solución. Digamos, ya se nos está acabando el tiempo. Digamos que el procedimiento es lo mismo, entonces allí le queda para que lo terminen de rayar. Igual en la siguiente clase lo retomamos y aclaramos las inquietudes que se generen allí al respecto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta allí, muchachos? No, señor. Ok, muchachos. Bien, Profe, que si no entonces, podría pasar la literatura de la tabla para tratar de hallar el ejercicio. sí, yo ya les voy a enviar la tablita al correo y esa tabla la encuentran por ejemplo, en el libro de elementos de diseño de acueducto de alcantarillado de López Cuaya. Pero igual yo ya se las comparto en un correo electrónico a todos, para que tengan la tablita ahí de las relaciones hidráulicas. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Eh, Después de recalcular esa pendiente, ¿eso me garantiza que ya va a cumplir con las condiciones de diseño iniciales? ¿O será que hay que volver a hacerlo y volver a hacerlo, pues, iterativamente por lo menos? o sea, no me lo garantizan, ¿sí? O sea, que yo diga que ya o sea, que con esa ya es, o sea, debo chequear nuevamente esto. O sea, ¿dónde está la clave? En que debo chequear este HB. Y ese HB debe estar entre más o menos 2 centímetros con respecto al valor inicial. En este caso, o sea, recalculo, ¿sí? ¿Cuánto me da HB? Ese HB debe diferir máximo en 2 centímetros con respecto al HB tomado para esta segunda iteración que es de 0.26. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si me da 0.27, listo, ahí ya me dio, o si me da 0.28, digamos que ya nos está, digamos, ya estamos comprobando de que el HB es adecuado y por lo tanto ese diseño es adecuado. Si no está en ese rango, entonces debo recalcular. ¿Cómo recalculo? Modifico nuevamente la pendiente, ¿sí? Sino que ya en esa otra iteración, pues ya voy a estar mucho más cercano a ese valor de HB. ¿Sí? Entonces, por eso el proceso se vuelve, digamos, iterativo. Lógicamente, si usted ya lo programa en un Excel, pues simplemente con un solver puede hallar la solución directa. Sí, pero digamos que aquí estamos haciendo el ejercicio, digamos, lo más manual posible con el fin de entender cuál es el procedimiento de diseño. Pero digamos que no es garantía. Puede que le cumpla en en esta primera iteración, puede que no le cumpla. Entonces, si no cumple, pues vuelvo e itero y tomo como HB cuál, el nuevo HB calculado. ¿Sí? O sea, tomo como HB inicial el nuevo HB calculado. Ah, listo, profe. Y otra cosita, lo único que yo puedo poner a iterar ahí es la pendiente. Pues es la variable con la cual, digamos, tengo mayor libertad, ¿sí? Porque es la que estoy suponiendo desde un principio. Entonces, digamos que es la que me va a controlar como el tema allí. Y es la menos complicada. Porque ya la otra sería entrar usted a jugar con el diámetro, pero entonces si ya juego con el diámetro, pues entonces debo modificar la pendiente. Pues ya finalmente, digamos, si entro a jugar con el diámetro, ¿sí? Pues voy a tener allí otras condiciones de diseño. Entonces la más, digamos, la opción más sencilla es modificar la pendiente de la tubería. Ah, listo, profe. Ah, y una última cosa, esos 2 centímetros son del problema, o sea, eso me lo planteó el problema, o eso sale de alguna parte. Es No, como, es el criterio, o sea, es el criterio. O sea, HB debe estar entre más o menos 2 centímetros con respecto al valor inicial. ah, ya, ya, ya.
Sí, o Ah, sea, bueno. cuando ya esté en ese rango, digamos que puedo parar la iteración. Sí, o sea, ahí ya puedo dejar de iterar. Ah, bueno, señor, O listo. sea, Muchas gracias. ese sería el criterio como tal, para saber en qué punto dejo, o sea, dejo de iterar como tal. Sería eso. ¿Alguna otra inquietud, muchachos? ¿No? Ok, muchachos, entonces, si no hay más inquietudes, dejamos el día de hoy en este punto. Y como les digo, en la próxima clase entonces retomamos rápidamente, finalizamos este ejercicio y continuamos haciendo ejemplos ya de otras estructuras. Que tengan buen resto de día, muchachos, y ahí estamos en contacto. Gracias, profe, hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Espero que estén bien.